Hola, soy Andrés Bistué y este es mi trabajo de literatura. En este vídeo hablaré sobre la literatura española en diferentes épocas, empezando con la generación del 98, para después hablar sobre la del 27 y terminando con la literatura de la posguerra. Los autores de estos tres grandes movimientos plasmaron la realidad que se vivía en España mediante sus obras. Para hablar de la generación del 98 tenemos que mencionar el contexto histórico. En este mismo año, España perdió sus últimas colonias en una guerra contra los Estados Unidos. De esta manera, España dejó de ser un imperio y se vivió una gran crisis nacional, que se fue plasmada en la literatura. De esta manera, se creó un movimiento llamado la Generación del 98, en el que hablaban sobre los problemas de España. La literatura se vio muy afectada, principalmente por la reflexión sobre España, en el cual se abordaron temas como el gran retraso económico, político y educativo. Además, se cogió el paisaje castellano como identidad nacional. Pero también hubo una renovación literaria. Su estilo cambió a uno más sobrio y natural, y con mucho énfasis en los conflictos filosóficos y existenciales. Y por destacar un género, podríamos hablar de las novelas o los ensayos, que principalmente hablaban sobre los conflictos sociales. Dentro de las características de este movimiento se pueden encontrar sus temas principales, los cuales fueron la reflexión sobre España, el paisaje de Castilla y los conflictos existenciales. Lo primero, los autores buscaron las raíces de la decadencia nacional mediante una perspectiva filosófica y existencial. Después, Castilla se volvió símbolo, tanto de la grandeza pasada como de los problemas de la actualidad. Y por último, se hicieron muchas reflexiones sobre el sentido de la vida y el destino humano. Si hablamos del estilo literario, se puede decir que hubo grandes cambios, primeramente con el lenguaje, que se volvió más sobrio y natural, rechazando la retórica excesiva. Y también hubo innovación en diferentes géneros, como la novela y el ensayo, en los cuales primaba la reflexión psicológica y el análisis subjetivo de hechos externos. Y por terminar con este movimiento, podríamos hablar de sus autores y sus obras más importantes. Por ejemplo, Unamuno con San Manuel Bueno Mártir, Machado con Campos de Castilla, Baroja con La Busca, en el que habla del pesimismo, Azorín con La Voluntad, en el que habla de la identidad española, y Valle Inclán con Sonatas, que habla de la decadencia de la misma. Ahora hablaré sobre la generación del 27. Este grupo nació en la dictadura de Primo de Rivera, de 1923 a 1930. Después sobrevivió en la Segunda República, donde consiguió su punto más álgido. Y cuando terminó la guerra civil y ganó el bando nacional, muchos se tuvieron que dar al exilio, o otros, como por ejemplo Lorca, fueron fusilados y, por lo tanto, este grupo se desvaneció. Dentro de las características de este movimiento podemos encontrar como la fusión de lo antiguo y lo moderno mediante el uso de la poesía clásica española y corrientes vanguardistas europeas. También la renovación poética la podemos hallar porque se usaron versos libres, metáforas originales y también la recuperación de esquemas clásicos. La influencia de lo popular también fue considerable, puesto que se juntaron romances y coplas, uniendo lo culto con lo popular. También se buscó una estética pura, con la perfección de la forma, pero siempre buscando el equilibrio entre la emoción y la intelectualidad. Y por último, los temas eran muy variados. Podía ser sobre el amor, la ciudad, la naturaleza y el compromiso social. Este último, sobre todo, en la época de la Guerra Civil. Dentro de este movimiento podemos diferenciar tres etapas notorias. La primera es hasta 1929, con una poesía más pura y tradicionalista, influenciado principalmente por Juan Ramón Jiménez. La segunda etapa llegó hasta el comienzo de la Guerra Civil, que fue muy influenciada por el surrealismo, el uso de metáforas intensas y el uso del inconsciente también. Y la última etapa fue después de la Guerra Civil. En la Guerra Civil, muchos autores de este grupo fueron o bien exiliados o asesinados. Por lo tanto, la poesía de esta última etapa era más angustiosa y existencial. Por destacar un autor podríamos hablar de Federico García Lorca. En sus temas principalmente usaba la muerte o el amor frustrado, además de la angustia y la incomprensión del mundo. Su estilo se caracterizaba por unir lo oculto con lo popular, usar corrientes vanguardistas
y una simbología bastante especial. En sus obras más importantes podríamos encontrar Yerma, La casa de Bernarda Alba o Las bodas de sangre. Y por último, su estilo teatral se caracterizaba por unir el verso y la prosa, además del uso de personajes femeninos que estaban comprometidos con la situación social. Ahora hablaré sobre la generación de la posguerra. El 17 de julio de 1936 se inició un lanzamiento en contra de la República en el norte de África. Este levantamiento tuvo el apoyo de la Iglesia, la oligarquía y del ejército, además, obviamente, de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini. Este hecho trajo la división de España en dos. Por un lado, la zona rural, que defendía el levantamiento, y la industrializada, que era fiel a la República. La República solo recibió ayuda internacional de la Unión Soviética y se desorganizó internamente, por lo que en 1939 el bando nacional se hizo con la victoria y dejó a un país devastado y con una fuerte represión. Muchos intelectuales apoyaron a la República durante la guerra. Por eso fueron asesinados como Lorca, encarcelados como Miguel Hernández o exiliados como Machado. Con esto se interrumpió el desarrollo cultural impulsado por la República. Dentro de las características de las novelas de la posguerra podemos encontrar el contexto de censura y represión que se vivía y surgieron dos tendencias principales. Por un lado, la novela idealista, que hacía una propaganda del régimen franquista, además de una evasión de la realidad, y, por otro lado, la novela realista o existencial, que hacía un retrato crítico de una vida en una sociedad deprimida. Si hablamos de España franquismo, dentro de su sociedad y política, podríamos decir que fue un régimen dictatorial, fascista y que quedó aislado después de la guerra. Además, como plan económico, se eligió la autocracia, que es una autosuficiencia impuesta. A partir de 1953, España empezó a recibir ayuda de Estados Unidos, puesto que Franco otorgó unos territorios a Estados Unidos para que hiciese sus bases militares, a cambio de un beneficio económico. De esta manera, propulsó la industria del país. Además, hubo una gran migración del mundo rural a los centros urbanos de España. Con esto, creó un crecimiento inesperado en estos centros. Y si hablamos de la cultura del franquismo, podríamos decir que se caracterizó por una censura en sus inicios, pero a partir de los 50 hubo un resurgimiento en la culturización gracias al existencialismo y el marxismo europeo. Por destacar un autor de la época podríamos hablar de Camilo José Cela. En sus inicios apoyó al franquismo y en el año 1989 ganó el Premio Nobel de Literatura. También fue el creador de la revista Papeles Son Madams. Dentro de sus obras principales podríamos hablar sobre La familia de Pascual Duarte, que es una novela tremendista que habla sobre la violencia y el fatalismo social, y también de La colmena, que es una novela coral que habla de la miseria tanto económica como social del Madrid de posguerra. Bueno, y hasta aquí ha llegado el vídeo. Muchas gracias por escuchar hasta el final, espero que os haya resultado interesante y os deseo un feliz día.